Tenemos visitas en casa y es un placer. Le pido a todos aquellos que nos están escuchando que presten mucha atención a esta nota que vamos a hacer ahora, porque tiene que ver con todos. No solo con nuestros hijos o nietos, sino con todos en general. Como comunidad. Como comunidad, exactamente. Hay un tema que nos preocupa mucho y del cual hemos venido escuchando a través de testimonios o de por ahí comentarios que se hacen en las redes, y a veces no pasa de ahí, de hacer una denuncia en las redes, pero que cada vez es más general, es más amplio, es más preocupante, y que tiene que ver con el famoso bullying en las escuelas, con los chicos de primaria, de secundaria. Ha habido casos concretos de denuncias últimamente. No nos vamos a meter en casos concretos, lo vamos a hablar en general, pero para saber a qué estar atentos y cómo buscarle una solución entre todos. Y para tener una palabra profesional que nos pueda echar un poco de luz sobre estas cuestiones que nos preocupan tanto, la invitamos y le agradecemos un montón porque se vino hasta la radio a Julia Dousdeves, que es psicopedagoga. Juli, muchísimas gracias por venirte a la radio. No, gracias a ustedes, buenos días a la audiencia, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tema que bueno, no sé si se escucha más ahora, porque en nuestra época de escuelas esto ya existía, ha existido siempre, me parece, estas cargadas que a veces son pesadas y duras, y los chicos sufren y sufríamos, pero ahora se está visibilizando un poco más y se está tratando de ponerle un freno, me parece, desde las escuelas, desde algunos sectores. Pero bueno, como decía fuera de micrófono, estamos todos los adultos involucrados en esto. Sí, absolutamente. No sé a nivel cuantitativo, no se puede cuantificar el dolor, no sé si es que ha crecido o demás, pero sí se ha amplificado el destrato. Y me parece que ahí es donde empiezan a haber más escenarios y es donde empieza a crecer. Quizás la terminología bullying se está utilizando, antes quizás se trataba más de acoso escolar u hostigamiento, y ahora el término bullying es como más utilizado, entonces por ahí es donde uno dice, bueno, ahora se habla más de bullying, pero en otras épocas se trataba de otro tipo de acoso o hostigamiento, digamos, pero los ejemplos están desde siempre. Pero lo que sí se ha amplificado es esto, el destrato entre adultos y niños, digamos, en la sociedad esto se ha ampliado un montón, y bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer estos ejemplos o situaciones que vemos cada vez más recurrentes y que quizás ahora mediante otros medios de comunicación y con el uso de las redes, bueno, se amplifica un poco más y se puede contar un poco más. Entonces ahí es donde empieza a aparecer. Juli, ¿por qué los adultos somos los que tenemos que involucrarnos y somos los principales responsables? Bien. Bueno, a ver, acá me parece importante mencionar primero el discurso que mantenemos los adultos frente a una situación específica, cómo nos posicionamos, y acá adulto me refiero a todos aquellos, yo quisiera ver de toda la sociedad en general. Estamos quienes trabajamos con las infancias, la familia, ¿sí?, que convive con las infancias, quienes estamos en espacios específicos, deportivos, sociales, la escuela, artísticos. Toda la sociedad tiene responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque mantenemos un discurso en relación a la desvalorización del otro. Y cómo lo hacemos a diario. Y en eso los niños están aprendiendo todo el tiempo de nosotros. Entonces, frente a una situación, también está bueno replantearse cómo hablamos del otro, cómo hablamos del compañero de trabajo, cuando llegamos a casa, cómo hablamos de un familiar, cómo hablamos de la mamá de tu compañero o compañera, del papá de tu compañero, de un hecho que sucedió. ¿Sí? Quizás en ese discurso no está la intencionalidad, pero sí está bueno que evaluemos que con ese discurso estamos enseñando. Entonces, ¿cómo nos referimos al vecino? ¿Cómo nos referimos al otro? Desde ese lugar ya estamos valorizando o haciendo un juicio de valor respecto de la otra persona. En ese momento estamos educando. A partir de ahí, chicas, se desprenden un montón de cuestiones en los niños que van aprendiendo, ¿no? Si mi mamá, si mi papá habla así de la mamá del compañero, de mi propio compañero, porque también hay juicios de valor respecto de los compañeros, ¿no? Esa compañerita tuya ¿qué? Ese compañerito tuyo ¿qué? Bueno, incluso por la ropa, por el cuerpo. Absolutamente. Cualquier juicio de valor que se esté emitiendo respecto de cualquier característica. Si nosotros ponemos la vara en ese lugar, el niño o niña está aprendiendo eso. Entonces,
al momento de vincularse el niño con otro, bueno, lo hace también desde ese lugar porque tiene esos parámetros. Claro, porque somos sus figuras de referencia, además. Absolutamente. Si el adulto, que es del que aprendo, Sí, o quien es mi referente, establece ese tipo de vínculo entre pares o con un niño, lo cual es peor, entre nosotros como niños, y ahí me refiero a todo adulto, todas las personas. Pensemos cada uno desde el lugar donde trabaja, donde vive, donde convive, cómo trata al otro, qué dice del otro, y a partir de ahí me parece que está bueno como hacer, como trabajar esa responsabilidad. Esto a nivel general. Sí. Pensaba mientras te escuchaba en la importancia también de que nuestros hijos e hijes nos vean pedir perdón, que no es algo muy habitual tampoco, y que en este contexto en el que estamos vinculándonos a través de distintas formas de violencia simbólica o física o de muchas maneras, que a la vez cuando uno reconoce el error nos vean pedir disculpas, porque también es algo que se aprende y que no es muy visto por estos días, o por ahí a veces cuesta más, digamos. Absolutamente, y que equivocarse, uno puede reparar ese error también, y que puede pedir perdón, que puede equivocarse, que puede reconocerlo, todo aquello que pedimos, que después, esto me parece que es un ejercicio como muy básico, todo aquello que después le pedimos a los niños que hagan, y pídanse disculpas, demás, ¿no? Sí. Digo, parar un segundo y decir, yo adulto lo hago, claro. Yo lo hago. Entonces digo, porque muchas veces pasa eso de responsabilizar o de pedir que en la escena escolar, cotidiana, de nuestros hijos, de repente ocurran cosas que nosotros como adultos no hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el cotidiano o en la sociedad. Freno con el auto, pido discúlpame, ¿no? En lo cotidiano. Digo esto como ejercicio, como para no tener que decir, bueno, hay un tip de cosas que ahora en lo cotidiano, Juli, revisemos. Pensaba también en los medios de comunicación, pensaba en la televisión, que a veces la tele está prendida ahí, uno no le da mucha bolilla, pero que el lenguaje televisivo está últimamente súper agresivo, y también el niño parece que estuviera jugando, entretenido, pintando, leyendo o en otra cosa, y está recibiendo... Absolutamente. En relación a esto, si podemos trabajar... al bullying lo podemos trabajar de manera preventiva ya. Apagar el televisor. Sí. No, o poner música, o poner algo. Pero digo, dentro del abanico de cosas que podemos hacer de manera preventiva es el diálogo, abrir al diálogo. Y eso me parece, a mí, el diálogo y la comunicación, me parece que es la base de lo que puede ser lo fundamental para solucionar o para avanzar en este aspecto. Y para eso, para abrir al diálogo, hay que empezar a mirar al otro y escucharlo. Generar un espacio de diálogo abierto y de confianza. En esto, las redes, las pantallas, obviamente televisión, celular y demás, hacen que cada vez sean menos los espacios de diálogo con el otro. Entre adultos y ni hablar adultos y niños. Cada vez que un niño está frente a una pantalla es un momento en el que no está un adulto presente. Y ahí es donde digo, se reduce el momento en el que yo puedo escuchar y mirar al otro. Para mí esto es un trabajo que es de manera preventiva, es re importante. Abrir al diálogo con nuestros hijos, qué les pasa, qué sienten frente a algo que puede estar ocurriendo a un tercero o a ellos mismos. Y en esto, volviendo a lo que me preguntabas, no solo las pantallas que están ocupando este espacio que debería estar ocupando el adulto frente al compartir esto con el niño, sino que además están emitiendo mensajes muy violentos. Entonces, desde esos dos lugares quiero ver la pantalla. Primero por los mensajes que están dando, los discursos que se están dando mediante las pantallas, y segundo por el lugar que están ocupando. Por eso me parece que el rol del adulto en dos cuestiones. Primero, en reducir los tiempos de las pantallas en la presencia de la vida de los chicos y las chicas, y por otro lado también evaluar qué están consumiendo, ¿sí? Esto de está solo en la pieza mirando, o está solo con el celular, o está solo con la compu. No, es un rato que está... No. O sea, es importante que estemos viendo y que tengamos una mirada crítica. Podemos irrumpir ese espacio y decir, ¿qué estás viendo? ¿Viste lo que dijo? ¿Y a vos qué te parece sobre lo que está diciendo? Porque, a ver, no podemos negar que las pantallas forman parte de nuestra vida y lo seguirán. O sea, esto va en avance. Sabemos que la tecnología avanza, no retrocede en este punto.
Entonces, no eliminemos, o sea, no vamos a eliminar hoy todas las pantallas, todos los celulares, los adultos no lo podemos hacer, o sea, vivimos pegados a los celulares. Entonces, no eliminemos, pero sí empecemos a entrar en estos espacios con una mirada un poco más crítica. ¿Te parece bien lo que viste recién? Ese TikTok, el famoso TikTok, es una red que es terrible, donde se reproduce sin límite y aparte pareciera que nadie controla. Es muy aleatorio lo que llega. Está hecho para este famoso scrollear, está hecho para consumir y no preguntarse. Claro. Y el preguntarse, me parece que está bueno empezar a generarlo como adulto. Eso que viste, a ver, no lo eliminemos, porque eliminarlo es algo difícil, pero sí Cuestionemos. A ver, esto que acabas de ver, ¿te parece que está bueno? ¿Vos lo viste en algún lado? Sí. Che, en tu escuela alguien le hizo? ¿Vos esto lo dicen los chicos? ¿Esta palabra? ¿Esta burla? De diálogo. Total, metámonos ahí. Claro. Podemos introducirnos nosotros en el mundo de ellos también. Quizás más en el adolescente. En el niño me parece que sí hay una responsabilidad, que si estamos viendo que se consume algo que no corresponde. Absolutamente, hay la responsabilidad adulta, me parece que es cortar con ciertas reproducción de ciertas escenas o imágenes o discursos que no están buenos. Pero en el caso de los adolescentes, que sabemos que está bueno que empiecen a tener sus espacios y demás, bueno, a ver cómo nosotros nos podemos involucrar. Bueno, conociendo un poco lo que se consume. ¿Qué se consume esto? Bueno, a ver, ¿qué significa? Che, ¿y esto lo dicen entre ustedes? ¿Y por qué? Y bueno, y empezar a generar un poco este diálogo con ellos desde ese lugar. Y ahí como adultos sí posicionarnos desde un lugar de educar en Juli, valores. ¿Por qué nos cuesta tanto como adultos o como padres reconocer que nuestro hijo o hija está incurriendo en casos de bullying? Te llaman de la escuela para decir, mira, pasó esto, necesitaríamos charlar con los papás, con las mamás, en grupo, para ver qué está pasando. Y generalmente la primera reacción es decir, no, mi hijo no puede ser. Bueno, a veces es difícil reconocer algo que nos puede causar dolor también. También puede suceder que la escuela es un escenario privilegiado en donde ocurren algunas cuestiones que puede que en la escena familiar no ocurran. No ocurre. ¿Sí? También puede que no las estemos viendo. Pero eso también está bueno separarlo. Puede que en la escena familiar se esté dando una dinámica que no permite que ese niño opere de esa manera dentro de la familia, pero sí en una escena educativa donde recién hablábamos por fuera, la escuela es un escenario privilegiado donde uno se encuentra con un otro por primera vez y donde construye con la diversidad, con lo heterogéneo. Entonces ahí es donde ocurren algunas cosas que son muy específicas de la escena escolar, que quizás no ocurren en otro lado. Pero sí es importante que nos podamos poner de poder pensar que quien está incurriendo en esto, digamos, quien es el que hostiga, también está sufriendo una situación interna de mucha contradicción, porque nadie nace con crueldad, uno aprende, y qué pasa con la diferencia con el otro, que me muestra algo que es diferente, que a mí me molesta. El problema nunca es, y acá me parece que es importante, pero ampliamos un poco, es quien está siendo víctima a veces considera que esa característica por la cual se lo está juzgando le genera culpa, porque entonces yo estoy generando que me hagan burla por esto. Nunca es la característica lo que, digamos, la culpable, ¿no? Es esa diferencia que tengo con el otro que me molesta por alguna razón, que es donde hay que profundizar, obviamente, que hace que yo lo hostigue por determinada característica. Pero nunca es la característica, ¿sí? Sí. La situación que provoca el bullying. Yo quería... pensaba, y vos corregime si no es lo correcto, esto que preguntaba Yami, ¿nos cuesta porque nos interpela como adultos? Si mi hijo no escucha y grita, ¿no puede ser que en casa ese mecanismo sea la regla y que él lo naturalizó y entonces me cuesta como adulto porque lo que me está diciendo esa respuesta violenta es que en casa estamos manejando por ahí o en algún espacio que no se está manejando eso y el nene, como vos decías, lo está sufriendo? Totalmente. Es que en realidad, definitivamente, lo primero que hay que hacer es revisar como adulto qué estoy enseñando. Y revisarnos
ya nos Ya incomoda, nos incomoda. Además claro. de que también es en qué lugar se lo está poniendo a mi hijo en esta escena. Digo, Sí. y a todos nos incomoda, pero y nos implica automáticamente empezar a revisarnos. Lo bueno es que hay mucho para hacer. Entonces digo, bueno, si estás en esta situación, está bueno hacer un parate, sí revisarnos como adultos, Claro. qué estamos haciendo, qué estamos reproduciendo, qué tipo de discurso estamos ofreciendo, cómo es la dinámica familiar, qué está sucediendo, pero sobre todo está bueno no tener esta mirada punitiva hacia ese niño, sino ofrecer un espacio de escucha para revisar dónde fue, dónde es que empieza a originarse esta mirada cruel hacia el otro, que origina el hostigamiento, porque ningún niño sale fortalecido de esta situación, digamos. La realidad es que el niño que hostiga también sufre. lo sufre. Claro, claro. Solo que se ubica en ese lugar, porque de alguna manera necesita ubicarse en ese lugar de mayor poder, porque entendamos que en el bullying siempre hay una asimetría, hay alguien que tiene mayor poder, y un público que lo hace, y entonces ahí es donde hay que pensar, ¿por qué este niño está necesitando la aprobación de otros para ir sobre un tercero y hostigarlo de esta manera? Entonces, bueno, también pensar que ese niño no la está pasando bien. Charlando con Julia Dousdeves, es psicopedagoga, qué linda charla que estamos teniendo, incluso en el corte, porque surgen cosas que son sumamente importantes, y le preguntábamos justamente fuera de aire si esto se trabaja de alguna manera en las escuelas, a nivel primario, a nivel secundario, si se sientan permanentemente con los chicos para hablar de lo que significa el bullying o las gastadas o los chistes o como quieras llamarlo, ¿se trabaja de alguna manera? Sí, yo creo que sí se trabaja, que por supuesto hay que seguir trabajándolo. Me parece que en esto es fundamental mantener el diálogo familia-escuela. Digo, nadie trabaja solo. La escena escolar, si bien es un ambiente privilegiado para trabajar un montón de cuestiones, esta entre otras, me parece que es importante trabajarlo de manera conjunta con la familia, sin lugar a duda, digamos. Hay que trabajar de manera conjunta y después que no quede ligada a una área o a un solo profesional o a un solo docente. El trato es transversal a todo. Entonces, la convivencia, la comunicación, los vínculos, que es de lo que se trata, de lo que estamos trabajando. Entonces, digo, que no quede solo en un área o en un momento específico, vamos a trabajar sobre esto, sino, digo, desde el momento en que el niño pone un pie en la escuela y la forma entre que los adultos nos relacionamos y demás, todo el tiempo estamos enseñando sobre el trato. Entonces, es transversal absolutamente todo, a todas las áreas, el área de educación física, el área artística, en todas las áreas, todo el tiempo estamos dando el ejemplo, podemos cortar con una situación, podemos trabajarlo de manera preventiva. Pero si hay algo que nos puede ayudar y que para mí es fundamental, es trabajar con la educación sexual integral. Dentro del diseño curricular de todos los niveles, de nivel inicial, de nivel primario, del nivel secundario, de los niveles terciarios también, en todos los profesorados, está dentro del espacio curricular la educación sexual integral, la famosa ESI, y dentro de sus componentes, si uno lee lo que se trabaja, esto es perfecto para trabajar bullying, realmente, de manera preventiva, o trabajar las situaciones específicas que hayan ocurrido, porque tiene conceptos para trabajar con los niños y las niñas que me parece que son fundamentales. Y en eso la apropiación de la ESI me parece que es una herramienta, volviendo a tu pregunta, es una herramienta que hoy nos ayuda un montón a trabajar estas situaciones. Hagamos hincapié en esto que estás diciendo y profundicemos un poco en la ESI, porque hay muchos papás que se siguen oponiendo a que se implemente en las escuelas. Y de hecho va a la dirección y se opone a que los pibes participen de encuentros donde justamente la ESI esté presente. ¿Qué abarca completamente, concretamente en su conjunto? Bueno, tal como lo define la palabra, educación sexual es integral. Entonces, no solo hablamos de genitalidad, que por ahí es la parte donde uno queda como más... Les hace ruido algunos. Exactamente, sino desde el lado afectivo, la valoración, la propia identidad, el poder trabajar los límites, la concepción de la personalidad, que nos constituye a uno mismo y en función de eso,
la relación con el otro, los vínculos, la valoración sobre la vida del otro, la concepción personal de uno mismo, sus valores. Y creo que en ese punto es fundamental, porque en la medida en que esto se trabaje, uno va a poder evitar que frente a un otro que me está hostigando o que está mediante una característica que yo tenga, o frente a la diversidad es un tema fundamental en la ESI, frente a eso yo pueda decir no. Poner límites. Claro. Exactamente. No, esto que me estás diciendo a mí no me pertenece, es algo que a vos te incomoda, pero que yo no tolero que vos me lo digas hasta acá. Y eso desarticula automáticamente. Porque este hostigamiento que se da de manera sistemática es porque hay un otro que no está pudiendo, por un montón de razones, que eso también hay que como adulto ver, a ver cuáles son estas razones y hay que trabajarlas. Pero con la ESI podemos absolutamente trabajar en estos valores personales de cada uno en los que uno pueda poner un límite frente a esto que me está diciendo el otro. Y además no reconocerlos como propios, porque también frente a una situación de autoestima en el que me hago cargo de lo que me está diciendo el otro y lo reconozco como propio, hasta me puede llegar a generar culpa lo que me está diciendo, porque esta característica que tengo, entonces, esto y está también, mal y no debe ser así. Claro, y me siento culpable. Entonces, esto permite desarticularlo. Y en ese sentido, la ESI nos permite trabajar un montón y es muy amplia. Entonces, pido que, de hecho la ley está, la podemos mirar todos, podemos googlearla, hoy tenemos acceso a la información, les pido por favor que absolutamente, Ley de Educación Sexual Integral, ya existe hace muchísimos años, hay un montón de recursos y herramientas, tanto para docentes profesionales como para familia, y nos permite ampliar la mirada sobre la concepción de uno mismo, y frente a eso, cómo nos vamos a relacionar con el otro, y me parece que es fundamental. Trabaja un montón de aristas la ESI, creo que durante muchos años ha dado también prueba de cómo ha sido la herramienta que le permitió poner en palabras a niños y niñas abusos intrafamiliares, pero además trabaja en esto, en mecanismos mucho más sutiles de acoso que se pueden destrabar. Y a mí me parecía interesante algo que nos contabas que tiene que ver con como un tercer elemento en una situación de acoso, que es la víctima, el victimario y el público, y cómo trabajando sobre ese público podemos desactivar las situaciones. Absolutamente. Si el hostigador no tiene público, no tiene el elemento fundamental que lo hace poderoso de alguna manera. Si no existieran estos espectadores, no existiría tal situación. Se trataría de un conflicto entre uno a uno, que igual podemos trabajarlo, ¿no? Las situaciones de maltrato, hostigamiento están mal por donde la mire. Pero en esto que estamos encuadrando con concepto de bullying, sin estos espectadores, sin este público, no existiría. Entonces también está bueno pensar que a veces como adulto decir, no, mi hijo ni está sufriendo bullying, ni es el victimario. Listo. Bueno, pero forma parte espectadores del público. hay. ¿Qué está pasando? Entonces ahí está bueno, por ejemplo, en los cumpleaños de nuestros hijos, ¿qué escenas ocurren? ¿Qué pasa? ¿Hay un niño solo? Vemos como nuestro hijo, vos en tu escuela, ¿viste a alguien solo? ¿Y vos qué haces cuando hay alguien solo? ¿Lo invitás a jugar? ¿No lo invitás? ¿Le preguntaste? ¿Le decís a algún adulto referente? Vamos viendo diferentes escenas en el cotidiano que naturalizamos. En el recreo, un niño que esté solo todo el recreo, la mirada triste de un niño que no habla, un niño que... frente a todas esas situaciones, quienes somos testigos de eso, pero tampoco nos involucramos, también terminamos siendo espectadores. Entonces digo, hay que ver ahí el rol del espectador, de los que estamos alrededor, que apoyamos, porque queremos pertenecer frente a esta figura de poder, el no hacer nada, ¿no? Entonces digo, también está bueno como adultos desarticular esto. A ver, estamos viendo escenas donde somos testigos de algunas situaciones y no las cortamos. Las naturalizamos. Ni hablar, pensemos nosotros como adultos frente a otros adultos, donde está ocurriendo algo y no nos involucramos. Digo, volvemos a esto que decíamos al principio. Los niños nos están viendo, que nosotros frente a escenas donde vemos que hay una persona que no se está sintiendo bien, no estamos haciendo nada. Sí, el no te metas. Estamos siendo espectadores. ¿Y el espectador qué lugar ocupa? ¿Le da valor frente a ese que puede operar tranquilamente y tiene un escenario libre, nadie lo va a cortar? No. Sí, ser funcional ante una situación absolutamente, violenta. Le damos valor. Entonces también pensemos en toda esta escena, todos los involucrados en esta escena. Y aprenden rapidísimo ¿estás bien? Si vos acostumbrás a preguntar algo, ¿estás bien? Absolutamente. A mí me parece que eso es lo fundamental, empezar a educar en valores y en cosas cotidianas muy pequeñas. Acá
digo, está bueno no tener que pensar en grandes cosas para cambiar todo, ¿no? ¿Qué tipo de discursos reproducimos? Empezar a pensar con una mirada un poco más esperanzadora de que hay cosas que pueden cambiar frente a situaciones complejas que hemos vivido. Recién escuchábamos al vecino de Puyén y las cosas que hemos vivido acá en la comarca. Todo lo que podemos hacer si nos organizamos, si nos vinculamos con el otro de una manera más saludable. Y en eso, en el cotidiano, se pueden ir haciendo cosas. O sea, el poder preguntarle a nuestros hijos cómo les fue en la escuela, qué hicieron, cómo se sintieron, poder estar atentos a las sutilezas, a su mirada, a si hay algo que los angustia, si no los angustia, por qué, habilitar, ser adultos que estamos disponibles. A mí la palabra disponibilidad me parece maravillosa, hermosa, claro. porque digo, somos adultos que estamos disponibles, que tenemos una mirada que no juzga frente a un niño que nos viene a contar algo, no poner la mirada adulta a eso, a ver qué nos está contando, qué nos está diciendo, tenemos que ofrecer un espacio de confianza. Si nosotros como adultos estamos disponibles y ofrecemos un espacio de confianza, le permitimos al niño, y estoy hablando de víctima, o sea, siempre hablo de todos. En la escena yo a todos los pongo dentro de todo en el mismo lugar porque todos necesitan del adulto. El espectador, el victimario y la víctima. Si nosotros como adultos estamos disponibles, ofrecemos un espacio de confianza, podemos prevenir un montón de situaciones. Nos pueden contar con confianza una escena, algo, y nosotros ahí podemos empezar a intervenir. Pero tenemos que estar disponibles, y a esto digo, corramos las pantallas, mirémonos a los ojos, ofrecer un espacio en la familia de escucha, de qué te pasó, qué pasó en este cumpleaños, qué le dijeron. No habilitar, a veces naturalizamos tanto la burla, el chiste, ni hablar frente a las características físicas, que por suerte ahora está como más, cada vez está un poco más esto de no hablemos de los cuerpos, eso está buenísimo. Los chicos sí, pero no los adultos. No. Bueno, pero ahí es donde uno dice, bueno, a ver, paremos acá. Si los chicos, nosotros empezamos a decir, no se habla de los cuerpos ajenos, y los chicos ya lo empezaron a incorporar, ¿por qué nosotros no podemos? Bueno, entonces revisar permanentemente nuestro discurso, antes de querer intervenir en el discurso de los chicos o decirles qué queremos que digan o hagan, primero revisemos si nosotros pudimos hacerlo con nuestra pareja, con nuestro compañero, con nuestra compañera de trabajo, con mi prima, en la escena cotidiana. Digo, esto me parece que es un ejercicio permanente. Primero veamos si nosotros pudimos hacerlo como adultos antes de pretender que los niños lo aprendan o peor, que lo lleven a cabo, algo que nosotros no podemos hacer. A mí me parece muy interesante porque vuelvo a esto de cómo nos interpelan todos estos procesos que se van dando y cómo nos llevan a revisar nuestra propia salud mental, nuestros hábitos, nuestras formas de comunicación y también eso ahora que está de moda decir de sanar y curar, bueno, sanemos y curemos todo aquello que aprendimos mal, tal vez, y que nos pueda permitir a no naturalizar todos estos mecanismos de violencia, porque si hay algo que siempre decimos con los hijos, no. Bueno, con los hijos no repitamos esos mecanismos que tanto dolieron. Me parece fundamental la ESI, uno insiste a veces como padre, madre. Favor. Y antes de hablar de la ESI, porque uno escucha conceptos y sueltos así, antes de hablar, investiguemos de qué se trata, qué es todo lo que abarca. Antes de oponernos por oponernos, por lo que escuchamos en la tele y por alguna mente cerrada, algún comentario terrible, investiguemos de qué se trata y qué uso tienen las escuelas. Sí, totalmente. Porque me parece que es fundamental que empecemos a discutir por ahí, antes de oponernos. Bueno, Heraldo está escribiendo aquí, dice bien Julia, ¿por qué no ampliar experiencias gratificantes, mejorar los espacios en que convivimos y construir juntos mayor afectividad? Claro que de eso se trata. Pero Julia destacó algo que por ahí quedó como al pasar, y que es esto que se logró en la comarca después de los incendios. Y que sigue pasando, porque hay gente que deja sus horas, su trabajo, para dedicarle justamente tiempo, espacios y amor a los que han perdido todo. Desde profesionales de la salud, psicólogos, odontólogos que están trabajando, albañiles, constructores, veterinarios. Se formó algo que es muy intenso. Absolutamente. Y eso habla de la valoración del otro. Volvemos al mismo concepto. Estamos valorando la vida del otro, al que le ha ocurrido algo terrible, traumático.
trágico, que fue lo que sucedió acá, bueno, frente a eso, valoro la vida del otro, intento ayudarlo desde ese lugar, y estos son los discursos que tenemos que multiplicar y repetir, no permanentemente posicionarnos. Sí, estamos en un mundo que cada vez es más violento, sí es real, pero también es real que suceden un montón de otras cosas y hay un montón de otros de otros lugares donde nos podemos poner para reproducir y que los niños vuelvan a ver al mundo con un lugar un poco más esperanzador, más amigable, más saludable. Entonces empecemos a reproducir esas prácticas y no desde ese lugar. Y en esto me había quedado ahí en el tintero, muchas veces cómo respondemos los adultos. Bueno, mira, si te dicen algo, ni lo mires. O, ¿sabes qué? Posicionate. Bueno, ¿qué hay de esto? Peor. A ver, también podemos no saber, recurramos a un profesional. A un profesional. Preguntemos. Claro. Pero digo, porque tiene un gran impacto. No es me hago el otro y que no, ni lo mires, ni lo... No, sí, le está diciendo algo que le está doliendo. Sí, míralo y preguntale qué le pasa y por qué. Démosle lugar. También como adultos referentes, ni hablar docentes o quienes estamos en espacio donde... educativos específicos, puede ser clubes o en las escuelas, también parar esto y a ver qué pasó acá, qué ocurrió, por qué ocurre esto, por qué le decís esto, vos cómo lo recibís, a vos qué te pasa cuando se lo decís, a vos qué te pasa cuando lo escuchás. Digo, desarticulemos, porque también hay esto de cómo respondemos frente a algunas situaciones. Bueno, no lo mires, no le hables, no, lo y que voy a caer a trompadas. Es la primera reacción. Voy a agarrar a la madre, lo voy a golpear. Totalmente. ¿Y qué estamos haciendo? No solo amplificando una situación que la podríamos desarticular mucho más rápido, sino además reproduciendo generando más violencia. Un mensaje muy violento, exactamente. Cuando podríamos primero escuchar, aparte el niño que dice, bueno, no, si la próxima vez que le cuente a mi mamá o a mi papá va a responder así, de esa manera, no lo digo más. Claro. Y ahí también a veces cuando los adultos nos metemos en algunas situaciones se complejizan. Entonces también pensemos el lugar que ocupamos, demos ese lugar de confianza y de apertura. Me está contando esto ese niño, esa niña, me está contando algo que le está doliendo. Primero le doy lugar, lo escucho. Le doy confianza de que está acá el adulto, algo vamos a hacer, así que eso es re importante, me lo estás diciendo, yo te agradezco, vamos a hacer algo. Y ahí me junto con otros adultos, dependiendo del espacio en el que sea, y trabajamos en conjunto. Pero eso me parece re importante, tratemos de no reproducir mensajes más violentos de los que ya recibimos. Me Julia, gusta, qué linda charla. La vamos a tener que volver a invitar. Me quedo con esto que el adulto tiene el rol fundamental para desarticular y desandar estos caminos. Me gusta mucho esto que decís, no tenemos por qué saber todo. Entonces también de decirle, no es demostrar debilidad, es decirle, hijo, yo acá no te puedo ayudar, pero déjame que pregunte. Y ya estar escuchándolo y brindándole, mira, yo te agradezco y no te puedo ayudar, pero vamos a ir a buscar ayuda. Vamos a hacer algo. Ya está, el mensaje esperanzador, mirarlos a nuestros hijos y escucharlos y no juzgarlos. Eso me parece fundamental. Yo algún día quiero que nos cuente, no sé, juegos, algo lúdico, algo con lo que podamos empezar a trabajar desde los lugares que tenemos, abuelos, madres, padres, tíos, en la escuela, en el deporte. Debe haber alguna serie de juegos que permitan poner la palabra. Totalmente, la creatividad en esto es fundamental. Pero hoy, si me decís ya, ahora, saliendo, escuchar, mirarlos, habilitar la escucha y ser adultos disponibles para estos niños y niñas que seamos nos están adultos pidiendo ayuda. Disponibles. Qué hermoso. Perfecto. Gracias, Julia. Gracias a ustedes. Julia Dousdeves, psicopedagoga, nos estuvo visitando y nos dejó un montón de amorosidad en la mesa y seguramente la vamos a volver a invitar. Gracias.